Y él siempre ha demostrado ser un bailarín y una persona dispuesta a experimentar en todo ese sentido. Pasó por el cabaret, pasó por Ramiro Guerra, pasó por el Folclórico Nacional, ha presentado espectáculos en los lugares del mundo donde ningún otro coreógrafo cubano ha llegado a presentarse. No solamente se puede hablar de Santiago como hombre de la danza, sino de la cultura cubana toda. Él tiene esa virtud de convocar músicos, teatristas, actores, bailarines, y cuando Santiago convoca, todo el mundo suele responder. Y de alguna manera toda esa acumulación cultural desde su barrio de Cayo Hueso, de todos esos intercambios que tuvo con los hacedores, portadores de la danza cubana, fueron construyendo su cuerpo en la danza, una corporalidad que podemos definirla como un lenguaje propio. Estoy tratando de devolverle a este país lo que este país me da. Lo que me maravilla de la vida de Santiago Alfonso, quedaría para un libro o para una película, por todo lo que él ha vivido, es el modo en que a lo largo de su carrera él unifica puntos que en la cultura cubana a veces parecen muy distantes y que tienen que ver con la danza, tienen que ver con el mundo del entretenimiento, tienen que ver con el ámbito del cabaret, tienen que ver con el disfrute con el cual el cubano mismo se entrega al placer de bailar. Y teniendo en cuenta su biografía, como todos sabemos, él ya era un bailarín que había tenido experiencias en el mundo del cabaret, el entretenimiento antes de la revolución. Yo empiezo a bailar en 56, 50, pero sin un elemento formativo sistematizado. Pero yo soy un proto bailarín. Yo en esa época, donde estaba Sonia, Elena del Cueto, Seferino Barrio, Robertico Tomás, José Parejo, Joaquín Banega, todos esos eran mis ídolos. Yo tomaba clases en Quinta y Baño con Alberto Alonso, con Luis Trápaga, con Finita Suárez Moré, que fue mi primera profesora de ballet. Después empecé en el año 57, hice mi primer trabajo en cabaret Montmartre, con un espectáculo que se llamaba Las Mil y una Noche. De ahí fuimos a Venezuela con ese espectáculo. Regresé y participé en el espectáculo de inauguración del Capri. Sanssouci, cuando el triunfo de la revolución, yo estoy bailando en Sanssouci. Y tengo que serte absolutamente honesto. El 1 de enero de 1959, sin yo saberlo, sin yo imaginarlo, sin yo tener la menor idea, para mí, para muchos bailarines, sobre todo negros, nací en esa edad. Porque hasta ese momento, todo lo que venía de lo negro era marginal. Santiago Alfonso es uno de los pilares de la danza cubana y puedo ampliarlo y decir que también de la cultura cubana toda. Santiago llega al Teatro Nacional respondiendo a la convocatoria publicada en el periódico Hoy hace ya 65 años. En el año 59, Ramiro Guerra, que bailarín y coreógrafo que andaba por los Estados Unidos y por México, regresó a Cuba y puso una convocatoria en el periódico para bailarines. Una convocatoria libre donde se presentaron muchas personas que tenían antecedentes de danza, pero otros que eran de la calle. El caso mío, yo era
estudiante de arquitectura, no tenía nada que ver directamente con la danza. Santiago Alfonso lo conocí en el año 1959, cuando ambos aspirábamos a ser parte del elenco del entonces Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional de Cuba. Era un hombre verdaderamente enérgico, con unos músculos que parecían de hierro. Nacieron Eduardo Rivero, Santiago Alfonso, Arnaldo Patterson, y toda una serie de gente, toda una serie de bailarines, Alberto Méndez, que es de ese grupo. A los 3 meses, él hizo una selección de todos esos que se habían presentado. Esa selección constituyó el conjunto de danza moderna del Teatro Nacional. Isabel Monal, Ramiro Guerra, Argelier León y toda esa playa de hombres negros y mujeres que se les decía informantes, nos pusieron a la mesa. Ahí estaba Jesús Pérez, Trinidad Torregrosa, Nieves Fresneda, Panchita Cuba, Caridadcita Romero. Nos dieron clases de folclore, nos dieron clases de rumba, porque esos señores en tu terreno eran intelectuales. Una sabiduría ancestral y además un amor para entregarte. Tú no sabías que estabas rodeado de estrellas, estabas rodeado de patriarcas, pero llenarte, que todos los días tú tomabas danza moderna de la escuela de Master Graham, tú tomabas ballet, tú tomabas folclore con los mejores maestros. Si bien Ramiro Guerra es el fundador del movimiento de la danza moderna cubana, Santiago bebió de esa fuente, de Lorna Bursal, de los mexicanos Elena Noriega y Manuel Irán. Fue protagonista de casi todas las primeras coreografías que se bailaron en el entonces Conjunto Nacional de Danza Moderna de Cuba. Se estrenó Mulato, se estrenó Mambí, se estrenó La vida de las abejas. Fue el intérprete excepcional de Sweet Yoruba en ese Changó que constantemente, por suerte, pasa a la televisión, ese dúo que hizo con Eduardo Rivero, y eso marcó una pauta. En primer lugar, por la calidad como bailarín, luego, por su rigor profesional. Yo no te sé decir en qué momento ni qué nombre. Te tengo que decir que todos aportaron. Porque cuando se montó la Sweet Yoruba, Jesús Pérez me decía, cuando yo haga esto, tú sientas este toque, esto es lo otro, esto aquí, esto allá. Tú tienes que bailar conmigo. Yo te voy diciendo con mis manos la intensidad, cuando es más rico, cuando es guerrero. Porque Changó, o Ogún, o Yemayá, no son todos iguales, ni son siempre iguales, ni se mueven siempre iguales. Tienen matices. Y ese matiz lo aprendí de ellos.
Santiago, digamos, saltó de una forma permanente a la fama total ya en el material de la suite Yoruba, sobre todo cuando se filmó el documental, y realmente ahí se convirtió, junto con Eduardo Rivero, él en el Changó de Cuba y Eduardo Rivero en el Ogún de Cuba. Pues esas dos figuras cimeras no se pueden separar porque realmente a partir de esa película, de esa nueva versión que hizo Ramiro de la suite Yoruba, pues se convirtió Santiago en el gran bailarín que ha devenido. Indiscutiblemente el aldabonazo de su Yoruba lo da Masip con Historia en Ballet, porque cinematográficamente aporta elementos. Y Ramiro aprovecha eso, y lo que pagaron fueron los cuerpos de nosotros, porque todo eso, esa batalla a mí me costó una hernia. La batalla de la película, porque se hizo, hay una parte que está un cristal, que había una cámara de abajo para arriba y yo teníamos que pasar agarrado uno con el otro y tenía que estar bien encuadrado. Y se hizo 75 veces, se repitió. Bailamos la tercera versión de su Yoruba, que fue en los jardines de lo que hoy es el Instituto Superior de Arte. Santiago debía tirarse de un árbol que era de una altura muy considerable. Y él le decía Ramiro, y le decía él Santiago. Yo me acuerdo con el ensayo general, Santiago, tírate. Santiago, tírate. Santiago, tírese. Porque a él no le interesaba. A él no le interesaba las consecuencias. Él quería ver la obra, lo que él había decidido. Bueno, todos los maestros eran así. Ramiro era implacable en un salón de clase. Él no le interesaba nada. Esto es sagrado. Yo creo que aunque luego Santiago ya sale de la compañía sobre el año 64, luego se va al folclórico, etc., se llevó de Ramiro ese sentido del rigor. Y cuando él todavía hoy habla de Ramiro, cuando Ramiro ahora mismo ya no nos acompaña, de alguna manera sigue vivo en ese modo de sentir presente todo ese trabajo que fue no solo de crecimiento artístico, sino también de crecimiento humano. Yo creo que lo que les enseñó Ramiro a sus bailarines fue un trabajo que tenía que ver con la ética, con la entrega, con el rigor, entre otras cosas para luchar incluso con ese sentido clasista y racista que decía, bueno, la danza más elevada es esta y la danza esta que hacen estos experimentadores y estos coreógrafos que trabajan sobre el folclórico quizás es menos rigurosa, y no, para nada, al contrario, el mismo sentido de rigor. Y por eso, cuando Santiago se va a Tropicana o se va a los otros conjuntos, se lleva la tabla de enseñanza que Ramiro propuso junto a Elena Noriega y hace que esos bailarines, los del cabaret y todos los demás, tomen clases de folclore, tomen clases de ballet, tomen clases de danza moderna y los prepare a un nivel con el cual Ramiro ya les había abierto el camino en ese sentido. Esto es el mío, tú lo sabes bien. Mi encuentro con Santiago Alfonso. Ni yo era el crítico que soy ahora, ni Santiago era todavía el gran maestro que ha devenido. Premio Nacional de Danza, agasajado en todas partes del mundo, con un prestigio nacional e internacional. Yo era un estudiante de preuniversitario de Tarará. Allí, por supuesto, entre otras cosas benéficas que hicieron al principio de la revolución y de la educación de los becados, fue crear los grupos aficionados. En esa cazuela llegaron un día a Tarará Santiago Alfonso y Clara Luz Rodríguez. Y bueno, cuando se aparecieron ahí aquellos dos personajes era como ver a Dios y a la Virgen María.
¿qué hacen esta gente aquí? Nosotros lo teníamos, el artista, a distancia del público normal. Los miércoles, todos los miércoles en el aula de 8 a 10 de la noche, ensayábamos folclore. Y Santiago, con toda su fuerza, bueno, nos enseñaba cómo se hacía leguá, cómo se hacía changó, cómo se hacía... Yo estaba como pescado en tarima, como se diría, porque no tenía la menor idea de cómo se movía el cuerpo con esos ritmos. Pero lo aprendí. Lo aprendí gracias a Santiago Alfonso. Se fue a Tropicana en paralelo con el Conjunto Nacional de Danza Moderna y bebió de los grandes maestros de allí, que le permitió años después llevar a ese cabaret al gran momento de esplendor, pero antes se detuvo en el Conjunto Folclórico Nacional. Como ya venía de esa experiencia de Suite Yoruba, donde la cultura popular tradicional se transmutó a través de la danza moderna, con la genialidad de su maestro Ramiro, pues fue capaz de llevar lo que aprendió con Ramiro al conjunto. Y empieza de nuevo una nueva fase en la vida de Santiago Alfonso. ¿Por qué? Porque esto hay que verlo desde un punto de vista bidireccional. O sea, Santiago Alfonso, cuando llega al Conjunto Folclórico Nacional, él todavía arrastra, lleva en su cuerpo, en su mente, todas las cuestiones de la discriminación racial que había sido víctima hasta ese momento. Pero a su vez, esta visión que le aporta el Conjunto Folclórico Nacional a Santiago Alfonso se revierte en lo que él le aporta entonces a esos bailarines. Y entonces tiene que ver con la disciplina y con la preparación técnica. Y es ahí donde incluso a partir del momento que Santiago Alfonso entra al Conjunto Folclórico Nacional, y justamente por esto, por toda esta visión contemporánea del espectáculo que ya está en Santiago Alfonso, es que empieza a cuestionarse o a validarse si el espectáculo folclórico tiene que seguir un rumbo propiamente de representación escénica de lo que ocurre en el foco folclórico, o si ya al llevarlo al espectáculo escénico, pues entonces puede ser ya contemporaneizarse. Santiago nos trajo a nosotros para acá, a un grupo de jóvenes. Entre esos, bueno, Johannes, Petit, Manolo. Nos trajo para acá, para el 9º piso del Teatro Nacional. Y ahí nosotros conocimos a Ramiro Guerra, a Gerardo Lastra, a Pérez Rodríguez, porque toda esa gente nos dio clases de danza moderna. Santiago fue que nos dio los primeros pasos de ballet. Pues después Santiago, indiscutiblemente, por un problema de respeto, nos trajo a nosotros para acá. Y aquí nos estaba esperando Alberto Alonso con Sonia Calero. Entonces esa gente nos dieron clases de ballet. Ellos se convirtieron en bailarines profesionales cuando llegó Santiago al conjunto. Allí había una enorme cantidad de portadores de la cultura popular tradicional cubana y un sinnúmero de figuras que ojalá de alguna manera podamos rendirle homenaje a través de este documental. Santiago los puso a entrenar con ballet, les hizo vestirse con los atuendos de los bailarines profesionales. Yo un día me reuní y porque llevaba varios días y veía los pantalones. Señores, ustedes son bailarines. Castañeda, por favor, miren, mañana traiga May y Leotard para todo el mundo. Y al día siguiente vinieron con Maya y Leotard, pero con calzoncillo matapasiones. De no. Tú te imaginas ya, ¿no? Bien. 1, 2, 3, 4. Aquel trabajo en el folclórico revolucionó, porque ahí fue una guerra. Ese Manolo Micler que un día me paró y me dijo, gracias que tú me hiciste profesional, en aquel momento era enemigo mío, Roberto Espinosa,
el investigador Rogelio Martínez Furé, hicieron una carta al Consejo de la Artes y Cultura que yo estaba destruyendo el folclore en Cuba. Y yo lo único que dije, el tiempo dirá. Santiago Alfonso plantea lo siguiente, dice, el espectáculo folclórico lo que no puede perder es su identidad folclórica, pero es un espectáculo escénico, es una proyección escénica y todos los elementos de la contemporaneidad son llevados a escena. Que yo no venía a destruirte, yo venía a enriquecerte, a darte más, como me lo dieron a mí. Se metían una clase de 2 horas y los 15 minutos era preparación, los 15 últimos minutos eran preparación física. Sálvese quien pueda, porque como yo tenía en ese momento 26 años, imagínate tú, a él la chambelona. Y dale, y sube, bye. Cuando terminábamos ripeados. El primer día, el segundo. Cuando llevaron meses en eso, aquellos negros eran una saeta. Y cuando esa troupe apareció en el Teatro Mella, para la primera función, después de estar allí, la gente gritaba, porque había una fuerza y un matiz de desarrollo del trabajo. Ya era otro mundo. Cuando llegó la temporada de teatro, Santiago ya tenía ya perfilado el yoruba, el congo y la rumba y comparsa. También puedo decirlo que con el yoruba y esa, pero el cambio como espectáculo de la Bacuá, donde Santiago separa no las formas y maneras, sino el tiempo lo acelera entre EFO y EFI, que antes esa categoría no existía. Yo hacía Ogún y Santiago fue el que me dijo a mí, Changó, junto con Johanna, ustedes dos. Después nos enteramos de que él vio la posibilidad de Changó en 2 estilos diferentes. Entonces, ¿qué yo hago? Le monto a Johanna un Changó juvenil, más agresivo, y a O'Farrill uno más, con los mismos movimientos, pero con dinámica diferente. Con proyecciones diferentes, con maneras de transmitir diferentes. O'Farrill más sosegado, más interior. El mío es diferente. Yo estoy partiendo de una acompañanza moderna con una proyección moderna. Los elementos, todos están ahí, pero hay que manejarlo de forma diferente. ¿Entiendes? O sea, en ningún momento hay una intención. En lo que sí es igual es en la fuerza interior, en el amor con que se hace. Ramiro Guerra, en su libro La teatralización del folclore, siempre dejó claro que el foco era diferente a la escena. Entonces, ese trabajo que hizo Santiago Alfonso de preparar al bailarín para la escena, un cuerpo entrenado, una figura, estudiar realmente las características, cómo se podía teatralizar, cómo se podía elaborar una obra o una proyección escénica y ser representado, ser defendida por un artista que lo mismo puede interpretar una obra de danza folclórica, que puede hacer un espectáculo de teatro musical, que también puede bailar danza moderna o contemporánea.
yo creo que es lo que debemos aspirar en la nación cubana, un bailarín completo. Y eso siempre lo defendió el maestro Santiago Alfonso. Yo monté allí un padre que se llamaba Ochoso y el Venado, que lo bailaba yo con Manolo Micler. Él hacía Ochoso y yo el Venado. Ya estaba introduciendo la danza moderna en aquello. En el conjunto folclórico nacional, Santiago tuvo la virtud, además de convertirlos en bailarines profesionales, en llamar a gente del teatro para que colaborara con el conjunto. Pienso, por ejemplo, en el Cabildo de Regla, que es un poco el nacimiento de la danza teatro, el Cabildo de Regla, donde a unos eran actores, otros eran bailarines, otros narraban. Estoy hablando de los años 60, 66, 67, 68. Y hay un elemento ya de danza teatro. El Rey Cristóbal, María Antonia. Y él siempre ha demostrado ser un bailarín y una persona dispuesta a experimentar en todo ese sentido. Pasó por el cabaret, pasó por Ramiro Guerra, pasó por el folclórico nacional, ha presentado espectáculos en los lugares del mundo donde ningún otro coreógrafo cubano ha llegado a presentarse. Pensemos en la compañía Takarazuka de Japón, por poner solo un nombre. Y él siempre ha tenido un sello de identidad que nunca ha dejado de ser visible. Cuando llegó Tropicana al Albert Hall en Londres, fue una sensación en muchos sentidos, porque de repente el público británico estaba descubriendo no solo lo que era Tropicana, sino cómo los cubanos hemos sabido preservar lo que alguna vez fue el mito de Tropicana, pero llevado a un grado de modernidad y de presente que fue el toque con el cual ese enorme coliseo, donde se ha presentado tan alto artista importante del mundo, de repente se convirtió en una noche cubana. Al tiempo que nosotros podemos concordar con todo eso que Santiago mismo dice que él es, de toda esa amalgama, de todas esas improntas culturales que lo fueron construyendo en su corporalidad, en su personalidad, en su modo de hacer creativo, yo creo que esa huella permanente en el espectáculo escénico cubano, en el cabaret, en el espectáculo nocturno, que tiene una peculiaridad muy especial. En Santiago es importante, no por gusto, ese espectáculo memorable que sigue restando en nuestra imaginación de La Gloria Eres Tú, yo creo que está. Ahí concentra mucho de esos recursos expresivos que él puso para legitimar un género que en Cuba tiene una gran tradición y la tuvo una gran tradición en permanencia, el espectáculo nocturno, el espectáculo del cabaret, y cómo desde su hacer en la escena de Tropicana, aquí en Cuba, y cómo ese Tropicana que se exporta al mundo logró signar un vector muy importante. Santiago Alfonso es el vínculo entre la tradición del gran cabaret cubano con ese nuevo impulso donde el cabaret asume otras formas de excelencia desde el punto de vista del danzario y del espectáculo. Santiago, además de haber sido un excelente bailarín, ha sido un coreógrafo, un director empeñado en la defensa de la cultura cubana, sobre todo a través del legado musical, del legado danzario y de la presencia de los elementos afrocubanos en todo ese conjunto que constituye el cabaret como forma de expresión cultural, como forma de expresión de la fantasía que se desprende de la vida diaria y como forma de expresión en definitiva de nuestra propia cultura.
cuando empecé a producir cosas con Santiago para Mónaco, venía con muchos prejuicios del cabaret. Yo veía al cabaret realmente como un arte menor. Yo empecé a reconocer y a respetar el cabaret cuando empecé a trabajar con Santiago y la tropa que venía con Santiago de Tropicana. Eran muy profesionales. Esas entradas y salidas que te hace un bailarín de Tropicana es muy difícil que lo pueda hacer otra gente. Dame eso que tengo metido y quiero. Santiago no fue la primera persona que hizo Mónaco, pero sin embargo fue la persona que sostuvo para Cuba una imagen y una marca en el Principado de Mónaco, desde su primer espectáculo hasta el último. Sus espectáculos de verano en el Sporting Club de Montecarlo eran muy importantes, sus espectáculos en el Cabaret de Montecarlo fueron muy importantes, y Santiago en ese momento lidiaba no solamente con los productores monegascos, sino que lidiaba con el príncipe de Mónaco, lidiaba con figuras como Miguel Mathieu, como Michael Jackson, por ejemplo. Muchas veces esas figuras llegaban a Mónaco y se insertaban como parte de ese espectáculo que Santiago tenía montado, con una capacidad increíble de seleccionar bailarines, de seleccionar cantantes. Santiago en eso siempre fue muy hábil y muy inteligente. Habían bailarines que venían del cabaret, de trabajar con Santiago, que lo que hacían la gente de danza no lo podía hacer. Pero también habían bailarines de danza que lo que hacía Santiago para ellos no lo podían hacer la gente de cabaret. Es decir, que era capaz de mezclar y buscar un equilibrio en ese espectáculo. Y era como que un mago del espectáculo que era capaz de buscar cada tono de voz, cada producción de voz. Me acuerdo ahí que estuvo Osargia con su famosa coreografía, en ese momento empezaba Osargia, estaba Gunda, iba buscando gente que él conocía y apostaba por ella. Y vamos a la molienda, y vamos a la molienda. Cuando yo vi cerquita de mí, había una culebra mirando para mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo creo que Santiago es de los coreógrafos cubanos que ha tenido una experiencia internacional muy importante. Estar en Londres, estar en Tokio, estar en el Principado de Mónaco, con espectáculos en temporadas de permanencia, lo hicieron también ir redefiniendo esa absorción que podía ser de la cultura universal tan diversa, desde Japón a Europa, a América, para ir apropiándose de un discurso muy propio. Yo creo que sintetizar el lenguaje coreográfico de Santiago Alfonso, su impronta constructiva en la danza escénica espectacular cubana, está en él, está en su obra, está en su modo de estructurar otros modos coreográficos, ese famoso brazo partido, la mano partida de Santiago, que nosotros decimos, tiene que ver con Bob Fox, tiene que ver con ese teatro musical, la comedia musical norteamericana. En mi lenguaje coreográfico baila todo, desde la punta del pie hasta la cabeza. Lo mismo es importante una mano, que es muy de la mujer cubana, ¿qué te pasa? Y que todo eso, musicalizarlo. El trabajo de la cabeza, el torso muy importante, y el trabajo de las piernas, de ballet o de danza, lo que sea, cerrado o abierto. Yo vengo influenciado, ya te digo, Alberto Ramiro, Jerome Robbins, La Calle, el lenguaje gestual de nosotros los cubanos está en mi trabajo coreográfico, con una sola precisión. No puede haber vulgaridad. Sus puestas son impresionantes porque él indiscutiblemente le da ese sello de cubanía, pero con una impronta completamente personalizada. Porque las coreografías de Santiago Alfonso, siempre he dicho que
Uno puede ver una pantalla con una coreografía, con imágenes, con fotos inclusive de la compañía de Santiago Alfonso sin música y solamente por la gestualidad uno dice, esa es la compañía Santiago Alfonso. Es reconocido en el universo danzario total, pero mi experiencia con él profesional fue a partir de su inclusión, de su entrada como compañía de primer nivel en el centro de la danza. Dentro de su labor formativa está la preocupación por crear coreógrafos. Y el ejemplo más evidente son los coreógrafos que todavía trabajan con él en la compañía, como Rafael Espínola y Rafael Olivera, conocido como Carburo. Entré como cuerpo de baile, después pasé a ser el corifeo, después solista y hacía de todo. Santiago era muy exigente, pero con su trabajo y con sus bailarines que estaban alrededor de él y que él mandaba. Porque era una familia, lo que se formaba era una familia y él quería lo mejor para todo el mundo. Pero es una persona maravillosa, maravillosa como persona, es maravillosa, un ser humano grandísimo. Que no se nos cabe aquí en el planeta. Ha sido como un padre en la vida y en el trabajo una enseñanza constante, de seriedad, de grandes logros y ha sido de verdad una enseñanza para mi vida el haber trabajado estos 20 años con el maestro. Yo trabajando con él, llevo desde el año 91. Durante todo este tiempo, yo digo que es una persona de que siempre se ha reinventado, ha estado a la altura de los nuevos tiempos, cambia el concepto del cabaret en Cuba, o sea, el concepto a los Santiago Alfonso, con obras completa, yéndose un poco de los caminos del divertimento y buscando obras con reflexión, aún en el cabaret. Artistas que pasan por su compañía siempre tienen el mismo criterio. El maestro Santiago Alfonso es una escuela. El maestro Santiago Alfonso es una academia desde la danza cubana. Hace un gran ajiaco, como diría Fernando Ortiz, para su estética personal. Después de giras por todo el mundo, llega a Santiago en el año 2004 a Cuba y forma su grupo de experimentación de la danza y el espectáculo, que se conocía por sus siglas de GEDE, un nombre terrible, que después incluso hablaron con él, le dijeron, mira, vamos a llamarle Compañía Santiago Alfonso, y él estuvo de acuerdo. De aquellos espectáculos que él hizo, yo recuerdo particularmente Diáspora de la Danza. Primero lo estrenó en el Mella, después lo hizo también en el América. Y lo recuerdo porque yo como crítico en aquel momento hice una reseña de ese espectáculo y me asombró la atención que Santiago Alfonso le dedicó a la reseña que yo le escribí. Y me asombró porque uno como crítico no espera esto de personalidades tan grandes, porque es muy importante para mí recalcar que además de todo esto que se ha dicho ya de Santiago Alfonso, está el hecho de la relación de este artista con la crítica, que es una relación donde uno aprende siempre con Santiago Alfonso más de lo que uno puede demostrarle a partir de la crítica. Y aprende sobre todo de lo que es el verdadero artista, de lo que es el artista que nunca es petulante, que nunca maltrata a nadie, que siempre escucha todas las opiniones. Por ejemplo, yo en la última función que él hizo hasta ahora, el espectáculo del Son al Jazz, yo volví a escribir sobre Santiago Alfonso y le hice algunos señalamientos. Y me llama la atención el hecho de que después, en una función, Santiago Alfonso me dice, ¿viste la
el trío de ellas viste el vestuario, ya le cambiamos el vestuario. O sea, para mí ese es el mayor premio que yo tengo como crítico. Porque es la utilidad de la crítica, o sea, ver la utilidad de la crítica. Cuando un artista tan grande reconoce la labor del crítico, ese para mí es uno de los mayores premios que he tenido en mi vida. Santiago Alfonso es una de esas figuras emblemáticas y principales del movimiento de la danza moderna cubana, porque ha encarnado durante muchos años un magisterio, una labor pedagógica que le es inherente a todo lo que hace en el campo y en el ámbito de la danza. De Santiago podemos decir que es un maestro en toda la extensión de la palabra, porque es un hombre que sabe compartir saberes y que también sabe cómo compartir ese legado del cual es parte, del cual es raíz. Y Santiago tiene algo también. Cada vez que Santiago es convocado, Santiago va con una entrega porque la juventud le apasiona tanto, y es por eso que es un maestro invitado permanente de la Universidad de las Artes, de la enseñanza artística en general. Su paso, su impronta por la Escuela Nacional de Espectáculos Musicales, aquella otrora escuela, fue vital para el desarrollo de la escuela, para el desarrollo de una corporalidad que integrara la música y la danza cubana en un solo cuerpo, con esa visión que ya había dicho ecuménica que tiene Santiago de la danza. ¿Se puede? ¿O molesto? Te traje con el pensamiento. Todavía puedo ser la estrella del show. Yo siempre te he dicho que eso depende de ti. Precisamente esta noche estoy libre. ¿Y no está el chiquito esperando allá afuera? No. Entonces, esta noche después del show, te voy a invitar a un lugar embrujado para hablar cosas de cultura. Paraíso Baja la Estrella fue así. Daisy Granado, Chijona, arriba de mí, se metían aquí. Tienes que hacerlo tú. Bueno, ya fui con miedo. Y después hice una cosa mexicana que no le vi, no se ha puesto en Cuba nunca. Después hice Yuli, que también fue a punta de pistola. ¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos? No, no quiero. Sí, sí quieres. No quiero. Sí quieres. Porque yo llego a Yuli a través de Susana. Susana es la que me mete a mí en eso. Cogí aquel mamotreto enorme y empezar todas las noches, de 12 de la noche a 3 o 4 de la mañana, aquí, a construir el personaje. Hay una escena con Laura de la Uz, maravillosa persona y además de actriz, en que yo tengo un diálogo con ella. Y yo, sinceramente, me emocioné con el diálogo y se me salen las lágrimas. Yo estoy pregonándole a ella que no me bote el muchacho. Ella es Cheri. Y se me salen las lágrimas. Pedro, ¿usted pudiera dejarnos un minuto, por favor, esperarnos afuera? Para un hombre como yo, es muy difícil lo que voy a hacer. Voy a suplicar por primera y última vez en mi vida. Yo sé lo que él lleva adentro. Por eso le suplico que le den una última oportunidad a este niño. Cuando termino, yo salgo caminando. Detrás de la cámara está la directora y está un hombre blanco grandísimo. Señor Santiago, dígame. Mire, yo soy el productor de la película. ¿Me permite que le diga algo? Dígame. ¿Qué?
Todos hemos llorado con él. Ay. Y yo creo que si hoy, llegando a sus 85 años, ustedes pueden recoger todos estos testimonios de personas tan diversas, es porque él ha dejado una huella además de crecimiento y además de aprendizaje en todas las personas que han colaborado con él. Y eso tiene que ver también con su simpatía, tiene que ver con su empatía, tiene que ver con su generosidad, cosa que por desgracia tampoco abunda demasiado en el mundo del arte como debiera ocurrir. Es una figura sin la cual esos puntos a veces intermitentes entre lo que se supone que sea una cultura alta y una cultura baja, que es un término completamente envejecido ya, no se explicarían. Yo creo que gracias a él, a figuras como él, podemos hacer esos enlaces, como lo hizo Ramiro Guerra en su momento, su gran maestro, que cuando llegó aquí a fundar el conjunto no se preguntó si serían bailarines blancos o mestizos o negros. Dijo, todo lo que signifique Cuba va a estar acá, y trajo todo el acervo que había aprendido en otras escuelas y en otros países y colocó eso en el punto concreto que fue la vida de ese conjunto mientras él la dirigió, y gracias a eso hoy existe Danza Contemporánea de Cuba. Al cabo de sus 85 años no se define como maestro, no se define como poseedor de un acervo profundo, se define como ese eterno aprendiz. Y creo que eso habla de la generosidad de un hombre que hoy por hoy es centro medular de la danza cubana. Aquí desde el año 60 y pico están diciendo que yo me voy. Muchos de los que me fueron a buscar o que dijeron que yo me quedaba se fueron ya, yo estoy aquí. 65 años después. Celia era mi hermana y Olga Guillot era mi madre. Fue mi segunda madre. Yo soy hermano de Omar Portugal. Mi hermana, Elena, Moraima. Toda aquella gente me dieron, y porque ven cantar a Omar, ven cantar a Celia, ven cantar a Elena. Elena es la cantante, junto con Omar, más grande que ha dado el siglo XX cubano. Porque lo mismo iba de la rumba que al guaguancó. Elena lo cantaba a ti, Omar igual. Estoy tratando de devolverle a este país lo que este país me da. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada, por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es todo sentimiento. Consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú, si alma mía